porque yo veo lo más profundo y aunque no me conocía, yo sabía. Y cuando yo la he bendecido, Shalom, mis amados agradece Ajim y Ejios, hermanos y sé hermanas. que sin ignorancia hoy su velo Que el Eterno les bendiga en gran manera, mis amados Ajim y Ejios, y a todos y cada uno de quienes miran yo quiero en mi canal y ven los videos. Pues es una bendición enorme para cada uno de vosotros, deseándoles que el Eterno mismo les guarde y proteja en todo momento. Mis amados Ajim y Ejios, en este Shabbat que el Eterno me ha permitido y nos ha dado ese privilegio de poder estar de pie, pues para mí es un regocijo y un mérito que nuevamente podamos estar. Ahora que estamos casi en esa etapa que se inicia dentro de nuestro pueblo judío, la etapa que es crucial del, de esa rectificación, de entrar a un momento donde hacer la introspección del alma y llegar así, culminar una etapa y un periodo, un tiempo, lo que es en el pueblo judío prácticamente cerca lo que es el Rosh Hashanah o Año Nuevo. Pero sabemos nosotros que también está determinado es en el libro de Shemot, en Éxodo, capítulo 12, en donde da muy claramente que es el inicio del año. Bien, el tema no es de tratar de esto, pero hacemos un breve comentario al respecto y obviamente nosotros también recordamos y lo hacemos dentro de ella, de estas Moed que son muy maravillosos, que nos prepara nuestra alma para poder pasar a la etapa esto, luego de este juicio que entra prácticamente en todos, donde la rectificación debe ser, o la corrección, el arrepentimiento debe ser genuina, y así pues pasar para entrar en esta muelle de Sukkot. Bien, mis amados Ajim y Ejiot, una vez más recordándoles que si te gusta el video, pues pon un gusta y también un like, que me ayuda mucho esto para que otros también igual puedan verlo y puedan hacerlo. Y siempre lo diré, todo esto está siempre sujeto a que tú puedas hacer tu estudio, tu investigación y encontrar realmente cada una de ellas lo que significa. Entonces, por eso deseo que tú también sigas adelante y busques cada vez más con la ayuda y la dirección del Eterno. Mis amados Rahim y Ejiot, y también a cada uno de ustedes, compartan este video con sus amigos o quienes deseen que compartir, que like, que puede hacerlo, pues está en mi canal que es Juan Aliauca, Raíces Hebreas. Bien, hoy trataremos, como le digo, pues de este tema muy maravilloso que es nuestro tikkun. Nuestro tikkun, que es rectificar, ¿sí? Que rectificar. Nuestro tikkun, ¿sí? Esta palabra quizás no tenemos mucho especialmente en la Torá. Está en el Tanakh, en uno de los libros que es en Coelet o Eclesiastés, ¿sí? Tikkun es una frase en hebreo que significa reparar. Eso es lo que significa. O sea, es muy importantísimo esta frase dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Porque la palabra tikkun es lo que da a entender esa reparación que tiene que hacer, ¿sí? Rectificar, corregir el error, que más adelante trataremos al respecto. Esta palabra tikkun, como les dije un rato, no aparece en la Torá, pero tiene un sentido de lo que aparece por primera vez en el libro de Joel o de Eclesiastés,
en los capítulos 7, verso 13. Ahí encontramos esta palabra, esta raíz, eh, que se habla, porque se escribe la Kaf, la Kof y la Nun, ¿sí? Así se escribe. Entonces también la raíz tiene en el libro de Eclesiastés 7:13 que se dice letaken, que significa también enderezar. Y otro en el capítulo 12, verso 9, también encontramos con esta misma raíz que dice tiken, o que significa poner en orden. O sea, esto nos da la idea que significa allí establecer correctamente y poner en orden. ¿Sí? Tienen, estas palabras, tiene otra, prácticamente tiene otro significado con con estas mismas raíces, que es la raíz takam, que es enderezar, ¿sí? Figura de que tiene de componer o enderezar. Entonces, tikkun eh, viene sí de una palabra que proviene del arameo y que tiene esto, como les dije, una gran importancia en el pueblo judío, y también dentro de este tiene una importancia en la Kabbalah, por la asociación que se le da con la reparación o corrección de una persona consigo mismo. O sea, por eso le digo nuestro tikkun, estamos hablando, ¿sí? Entonces, tikkun es la palabra hebrea que significa corrección o reparación de nuestra alma. Es una responsabilidad nuestra propia de cada uno, ¿sí? De corregir. Hay otro término también que se utiliza en nuestro pueblo judío, que es el tikkun olam, o sea, reparar el mundo, ¿sí? Entonces, esto es importante entender con algo que voy a iniciar mirando. ¿Por qué? Porque caminamos muchas veces 20 metros y otras veces volvemos a caminar 40 metros. Subimos 10 gradas, otra vez bajamos y otra vez nos toca subir 20 gradas. Solo hemos subido por una cosa y luego retornamos por otra cosa. Entonces muchas veces estamos en este vaivén de la vida que muchas veces hace que aparentemente corregimos, pero no hemos hecho toda la corrección, y esto resulta que en vez de caminar hacia adelante, nos trae retrocesos que nos trae más carga, diríamos así. Entonces, es importante entender que si caminamos hacia adelante, no volvamos otra vez hacia atrás. O sea, hagamos la corrección, cada una de ellas que es necesario hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros revisamos, en este caso, en las Sagradas Escrituras, tenemos dos grandes mensajes, el por qué el ocultamiento de Mashiach. Estos dos mensajes lo encontramos tanto en el suceso de Yosef, ¿sí? En lo que dijo nuestro maestro de la Torah, Yeshua HaMashiach. También encontramos en estos dos sucesos, ¿sí? La Torah, eh, tenemos el relato de Yosef, ¿sí? En la Torah, quien tuvo dos sueños, y estos sueños fueron revelados a sus hermanos. Y obviamente esto provocó la reacción y incomodó, pues obviamente, ¿sí? Y fueron en contra de Joseph, ¿sí? Por eso es que fue un escenario bueno, este escenario que suscitó con la vida de Joseph, que se relata en lo que suscitó en el libro de Bereshit, es el escenario para sacar a la luz lo que estaba oculto en el interior de los hermanos. Sí, recordemos en breve que cómo sucedieron. Sí, recordemos que sus hermanos, cuando revelaron todo esto de los sueños, sus hermanos se pusieron incómodos, comenzaron a tener ciertas cosas. Esto suscitó, era como dije, para sacar a luz lo que estaba oculto en ellos. ¿Y qué es lo que estaba oculto? De acuerdo a la historia, vemos qué es lo que pasó. Ellos unos quisieron que desaparecerla,
Y bueno, por ahí apareció otro de los hermanos que no sería prudente quitar la vida, pero sin embargo lo hicieron pasar una situación bastante eh, dolorosa a su padre, llevando la ropa que supuestamente habían dicho que se encontraron, que ha sido muerto quizás por un animal salvaje. Entonces, estos hechos estaban suscitando este sueño y todo eso suscitando para ver qué es lo que estaba, la reacción de ellos. Entonces vemos cómo era la reacción negativa que había en el interior de los hermanos. Esto es lo que, como le digo, vuelvo, repito, se relata con los hermanos de Joseph. La Torá dice que a Joseph le mandaba a su padre porque los hermanos había cierta mala fama, es decir, áreas que no han sido corregidas, en otras palabras diríamos que estaban siendo manifestadas en cada una de las acciones que estaban haciendo en este caso los 11 hermanos. Sí, este relato está en el libro de Bereshit capítulo 37:2. Dice la mala fama de los hermanos de Joseph. Allí está. Eso es lo que estoy hablando. Entonces, esto que les llevó a manifestar es este suceso, este escenario, el deseo egoísta que estaba en ellos, que ellos dijeron que, dice ahora en el libro de Bereshit 37, 18 al 22, dice claramente lo siguiente. Esto es lo que vamos a hablar, lo que dice. Entonces dice, cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se conjuraron, dice, para darle muerte. Y se decían entre sí, he aquí viene el Señor de los sueños, ahora pues vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró y veremos entonces qué serán sus sueños. Pero cuando Rubén, sí, o como está en las traducciones Rubén, lo oyó intentándolo librar de la mano de ellos, dijo, no, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlos volver a su padre. ¿Sí? Es lo que le relata en el libro de Bereshit. ¿Sí? Y como podemos entonces notar, ¿sí? Ver la incorrección que se les lleva a cometer este tipo de acciones que dan una otra forma, todos prácticamente están involucrados en el deseo egoísta. Judá también dijo, mejor vendamos, ¿sí? Y se consumó el hecho de que José fue llevado, en este caso, a Egipto, de acuerdo como dice en el libro de Génesis. Joseph había sido puesto por gobernador. Sin embargo, cuando llegó allá pasó muchos sucesos que ya conocemos muchos de esta historia. Pasó y llegó a ser gobernador, que aproximadamente tenía 30 años entre eso que estaba pasado. Ya los 7 años de abundancia había venido pues del tiempo de escasez y sus hermanos habían subido, en este caso, para comprar granos. Este primer viaje, Joseph Siles reconoció a sus hermanos, ¿sí? Les reconoció a sus hermanos. Eso dice en el libro de Bereshit 42:7. José dice que vio a sus hermanos y les reconoció, pero fingió ser un extraño, ¿sí? Y José, como reconoció a sus hermanos, pero ellos, en cambio, dice igual en el verso 8 también de ahí de Génesis capítulo eh, 42, 7 y 8. Entonces dice que él, en cambio, o sea, sus hermanos no le reconocieron, ¿sí? Pero ellos no llegaron a reconocer a su hermano. Bueno, son tanto tiempo, tantos años que ha transcurrido. Bueno, este es un misterio prácticamente que nos está enseñando cómo no puede reconocer cuando todavía no han trabajado, ni tampoco Joseph se manifiesta porque todavía ellos no tienen un verdadero deseo de rectificar el error, ¿sí? Eh, Mientras sucedía este escenario que estamos hablando, de las incorrecciones estaban latentes, obviamente, en los hermanos de Joseph. Y esta era la razón de que Joseph no se daba todavía se daba a conocer.
Entonces, traigamos una reflexión con respecto a esto de lo que estamos hablando. Lo que podemos notar es que el, el quebrajamiento existente de entre hermanos, motivos que lleva a ejecutar acciones negativas contra su hermano Joseph, estos deseos negativos es lo que estaban más bien haciendo, distancia entre el uno y el otro. Quizás en una familia numerosa, como en este caso de los hermanos de Joseph, sucede una serie de hechos que les lleva a estar a lo mejor también en muchas veces en la familia, ¿sí? Numerosos hermanos. A veces sucede cosas por deseos egoístas, por cuestiones que están no corregidas, llevan a estar con odio, con rencor, o resentimiento, venganza, hablar mal de entre unos a otros, murmurar, eh, etcétera, etcétera. Sí, muchas cosas que llevan ese conflicto que muchas veces no entienden las razones por qué está, porque alguien, sí, está con este deseo no correcto y produce obviamente porque por ahí a lo mejor intereses, deseos negativos que provocan todas estas situaciones, ¿sí? Todos estos actos, mis amados hermanos, requiere de un arrepentimiento genuino, sincero, completo para que venga la armonía, el equilibrio y lo que es más, la manifestación de esa luz para que ingrese en la vasija y así exista un equilibrio. Precisamente en esta historia de Joseph nos encontramos con con este panorama de cómo los hermanos que son miembros de una familia, ¿sí? Miembros de una familia, pero están con un distanciamiento que luego inicia el retorno reconociendo, obviamente, ¿sí? Cuando se reconoce, y precisamente eso es lo que habla en el libro de Bereshit mismo 40:10-21, porque cada uno, cada cual, en este caso los hermanos, están sintiéndose en este caso como culpables por el hermano, aunque no le están reconociendo al hermano en este caso, en ese instante, pero se sienten culpables por lo que hicieron con su hermano. Y pues eh, ellos sienten, dice, cómo vieron la angustia del alma de Joseph, ¿sí? Cuando Joseph estaba rogando, a lo mejor diciendo, por favor, no hagan esto así, porque mi padre es la que va a sufrir. Y ellos decían, pues, que no lo escucharon. eh, y ellos por eso estaban diciendo, pues, por eso estas cosas, prácticamente ellos se estaban dando cuenta que estaban viniendo porque había una situación bastante compleja que cuando entraron, en este caso, la historia habla muy claramente cómo Joseph eh, les mandó todo inclusive, pero hubo ciertas cosas que les puso en graves aprietos en ese momento, porque dijeron que mientras no traiga al hermano menor, entonces alguien quedará aquí como, en este caso, retenido hasta que sea. Y esto era para ellos, fue bastante doloroso. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo puede ser posible? Ya sufrió por la pérdida de nuestro hermano Joseph y otro más, no puede ser, nuestro padre no va a soportar. Entonces ellos estaban siendo conscientes, recién estaban entrando en esa conciencia de arrepentimiento de que han cometido un error con su hermano y que ahora se dan cuenta las graves consecuencias que ahora ellos están pasando por el momento. ¿Sí? Entonces, este indicio que estamos hablando, esta historia, es tan importante. ¿Por qué? Porque hay de un retorno para reunificar la familia. Este motivo es muy importante porque este motivo da el inicio a reconocer los actos egoístas que hicieron ellos contra su hermano Joseph.
Este acto nosotros le llamamos, cuando comienza a entender a esto, a reconocer, le llamamos teshuvá, volver al inicio, volver a esa armonía y construir un enlace sincero de familia, de hermandad, de todo, ¿sí? Con este acto, pues obviamente será el paso, ¿para qué? Para la manifestación y la conexión con la luz. Y justamente dijo Yeshua algo muy importante. Yo soy la luz del mundo, dijo Yeshua. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yohanan 8:12 o Juan 8:12. Entonces, miren, ¿dónde nosotros tenemos que ahora? Es los méritos de Yeshua, el nivel muy importante de Yeshua que alcanzó, que nos demostró cómo él vivió con ese nivel espiritual muy elevado, es la que ahora a nosotros nos está enseñando, nos está diciendo que Él es la luz del mundo, ¿sí? Y cualquiera que sigue no andará en tinieblas. O sea, en la forma, en el caminar, en el vivir como Yeshua vivió, es la forma como nos lleva también a nosotros para estar viviendo en esa luz. Y pues esa luz es la vida. Esta conexión, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué requiere primero? De un teshuvá, que es trabajar, ¿sí? Es el tikkun, es el rectificar. Tikkun significa rectificar. Y para este proceso requiere primero, ¿qué tiene que hacer entonces? Reconocer el error, lo que justamente los hermanos de Joseph estaban haciendo. Y luego proceder a rectificar, porque no solamente tiene que quedarse en reconocer, sino que tiene que rectificar. Miren, en la familia, solo por no querer reconocer el error, muchas veces no permiten que ingrese la armonía. Porque siempre están, es que yo, ¿por qué? Es que a mí no, yo, ellos son los que tienen que rectificar, ellos son los que tienen que arrepentirse, ellos tienen que venirme a pedir perdón, etcétera. Muchas veces estos actos son las que llevan a que no sigamos al siguiente paso, que es para rectificar, ¿sí? Cuando reconocemos el error, tenemos que proceder a rectificar, porque ya que no existe, si no existe el paso de no reconocer, ¿sí? En este caso, hablando ya de la historia, si no existe este paso, no se reconoce a su hermano. Por eso que no podían reconocer a su hermano. Y tampoco el hermano se da a conocer. En este caso, Joseph se dio a conocer. Sus hermanos no le reconocieron, ni tampoco Joseph se dio a conocer. Así, entonces, como en el caso de Joseph, que no se dio a conocer en primera instancia, hasta saber qué, saber si reconocen el error y inician a rectificar. Miren, qué tan importante en el nivel que Joseph estaba haciendo, o José que estaba haciendo, era saber cómo sus hermanos, a ver, si reconocen el error y luego qué es lo que proceden a hacer, a rectificar o no. ¿Por qué? Porque cuando no se reconoce el error, ¿por qué? Porque el caos que se produjo o se dio fue el producto de los deseos egoístas y se les separó prácticamente por el lapso de 22 años, más que en este caso que se llevó a cabo entre sus hermanos y Joseph, ¿sí? Separados. Obviamente 22 años transcurrieron, pero creo que aquí, como vuelvo repito, nos está dando es una lección muy importante en nuestra vida, que es la lección espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer el error y rectificar. Han transcurrido 22 años, ¿sí? Más que una separación, es una separación emocional, ¿sí? Fue la separación espiritual, quebrajados prácticamente. Entonces, también podemos observar que durante este tiempo transcurrido, parece que para los hermanos de Joseph, eh, como les digo, pues han olvidado las características de su hermano, no sé, y ya que no le reconocieron, ¿sí? Se olvidaron, no sé, si, en qué cambió Joseph,
pero no le reconocieron. Pero mientras que Joseph, sí, miren, reconocieron, es precisamente eso nos trae una reflexión. Muchas veces nosotros no le conocemos a Yeshua, no le reconocemos, no le identificamos en nuestra vida. Solo producto de nuestros deseos egoístas queremos vivir en nuestros propios doctrinas, dogmas, etcétera, etcétera. Y no le reconocemos al verdadero maestro, al verdadero que es el que tiene la luz que nos puede a nosotros también guiarnos por ese camino. Pero mientras que Joseph sí, en cambio Yeshua hoy también sí nos está, él sí nos reconoce, aunque nosotros muchas veces, y muchos que todavía cegados en las religiones, no quieren reconocer, ¿sí? Entonces, Joseph sí les reconoció. Ahora, obviamente, ¿por qué Joseph en todo este proceso de su tikkun? Porque recordemos, el largo proceso que Joseph pasó fue, todo este fue un escenarios que para Joseph le ayudó, fue completo prácticamente su tikkun. ¿Por qué? Porque de esta manera él alcanzó un nivel espiritual también alto, ¿sí? Que a pesar de lo que sus hermanos les hizo tanto daño, en eso es lo que vamos a aclarar. A pesar que sus hermanos le hizo tanto daño, Joseph no tiene ni una pizca de remordimiento o rencor. Peor la venganza, ¿sí? O ahora ampararse en lo que sus sueños se ha cumplido y decirle, miren, ahora yo, ¿se acuerdan de mis sueños? ¿Se acuerdan de lo que yo les conté? Y ahora miren dónde estoy, ¿sí? No, 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 no se amparó en eso. No, no se produjo en eso. El tikkun, ¿sí? El tikkun de Joseph fue muy elevado también, porque miren, recordemos que como a Joseph tantas cosas que pasó y una mujer que pretendió que Joseph se acostara con ella y cuando no se le dio el gusto, pues obviamente fue a parar en la cárcel, elevándose una acusación falsa, ¿sí? Todo esto, pero todo esto fue para él un proceso que le ayudó a elevarse espiritualmente. Por esto, el tikkun es el proceso de rectificación, ¿sí? Pero este proceso requiere de algo muy importante. ¿Cuál? ¿Cuál es? La responsabilidad. Sí, mis amados. La responsabilidad, mi amado amigo, amiga, hermanos y hermanas. La responsabilidad es importante. Responsabilizarse de tus actos, reconocer de tu acto y ser responsable de ello es importante. Este acto hace que rompa esas ataduras. ¿Cómo? ¿De qué? De ese odio, rencor, resentimiento, remordimiento, rebeldía, murmuraciones, levantar falsas acusaciones contra otros, contra sus propios hermanos, contra a lo mejor su familia, yo qué sé. Cuando tomes responsabilidad y reconozcas el error y comienza a rectificar, entonces comienza a romper estas ataduras de todo esto lo que te acabo de mencionar. Por esto, es importante la responsabilidad que debemos tomar cada uno de nosotros y entendamos este proceso que hoy estamos también. Entendamos este proceso ya que en el pensamiento judío, como les dije, hablé del tikkun, también hablé del tikkun olam, ¿sí? El tikkun olam que significa es una frase reparar el mundo. Estoy hablando expresamente ahora el tikkun, nuestro tikkun, o sea, tu responsabilidad, tú que tienes que reparar, tú tienes que reparar. Hagamos una, eh, un, un examen interno de todo lo que nosotros muchas veces hemos vivido y que muchas veces no entendemos por qué hasta ahora tengo problemas con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo, con mi vecino, con mis familiares. ¿Por qué no me relaciono bien? ¿Por qué no me relaciono bien con la familia de mi esposa, de mis amigos, yo qué sé? Pero mucho más allá voy es con el asunto familiar. ¿Por qué?
hagamos un examen de conciencia. Como le dije hace un momento, tomemos la responsabilidad y miremos cuál es el problema en nosotros que está y que no podemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reparar, cada uno debemos ser responsables de esta reparación. ¿Sí? Entonces, para poder cambiarlo, lo primero es darte cuenta de todo, por eso de todo aquello que quieres cambiar. Pero sigues haciendo igual. Entonces, al momento que notes esa conducta, toma conciencia, mi amado. Toma conciencia de tus acciones. Toma conciencia por qué reaccionas así contra a lo mejor tus hermanos y hermanas o cualquiera de las personas. Toma reacción. No se trata simplemente de sembrar, no se trata de sembrar caos, más caos, sin darte cuenta de que tú estás en tu interior, estás llevando eso. Y es necesario tu ticún y mi ticún también. No es necesario llevar ese caos y dolor. ¿Por qué? Porque tarde que temprano terminaremos lastimando muchas veces a muchos. Acciones que en realidad alejan. Esto hace que alejen de la fuente verdadera de la luz. Acciones que hacen que reine, ¿qué cosa? Las tinieblas. Aunque muchas veces en tu propia opinión quieres pensar que estás en la razón, pero eso no es. ¿Qué producto de las tinieblas te hacen pensar eso? Y no ves lo que está sucediendo, el caos que estás causando, sino que muchas veces para justificar tu error acusas a otros y dices, él no cambia y yo qué, le hace pensar que él quiere ser más que él y no puedes aceptar muchas cosas que suceden. Por lo tanto, el proceso de Tikkun nunca estará completo si pensamos de esta manera. ¿Por qué? Porque vives culpando a los demás de tus problemas. Sí, por ellos, por eso no me junto con ellos, no me siento con ellos, porque yo no quiero ser un hipócrita. Estamos hablando muy equivocado, sí. ¿Por qué? Es que no puedes sentarte, obviamente, piensas que estás siendo un hipócrita, es porque tú no quieres reconocer, no quieres ser responsable de tu acto y no quieres rectificar. Por eso te trae estas ideas. Pero entonces, en lugar de estar culpando a otras personas, es deber tuyo, también la mía, de tomar responsabilidad personal del proceso de rectificación, mis amados. Proceso de rectificación de tu interior, nuestro interior, ¿sí? Y precisamente algo muy importante dice en las Sagradas Escrituras, en el Tanaj, ¿sí? Conocido como el Antiguo Testamento, dice claramente en Lamentaciones capítulo 3, 40, dice, examinemos y escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Eterno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Examinarnos, examinarnos, mis amados. Escudriñémonos nuestros caminos, nuestro interior, nuestra vida. Todo este proceso es personal. El mirar a mí mismo y rectificar, ¿sí? Sea el ticún, reparar. Por tanto, todo lo que sucede tiene un objetivo. ¿Y cuál? Es que tú repares. En realidad, el, eh, el diseño de nuestro Elohim para nosotros no es, no es que nosotros pasemos sufriendo, no, es lo mejor que el Eterno nos ha dado a nosotros, pero nosotros muchas veces lo cambiamos todo, sino que un acto cometido por uno mismo es la que trae este sufrimiento, este dolor. Por esto, por esto, mis amados hermanos y hermanas, si tú tienes algo contra alguien,
y no quieres reconocer, no quieres tomar responsabilidad. Te has friccionado por una situación tal vez mínima, no sé, o no sé qué cometió o la otra parte, o no sé qué tú cometiste, pero te ha friccionado esta situación y no quieres reconocer, no quieres tomar responsabilidad. Estás en el dolor, en el sufrimiento, que a lo mejor las noches estás meditando, pero ¿por qué? Antes nos llevábamos bien con mi hermano, con mi hermana. Nos llevábamos bien con mi hermana en la emuná, en la fe. ¿Y ahora qué pasa? Estamos ausentados. Y esto muchas veces lleva a estar con gente al lado que muchas veces no te ayudan a descubrir lo que tienes que hacer. Más bien te juntas a gente que vive en ese estado de un error sin reconocer, que hablan palabras sin conciencia, ¿sí? Entonces, mire, por esto es necesario hacer el tikkun, por esto, para lo cual sucede muchos escenarios, como en el caso de los hermanos de Joseph, que suscitaron muchas cosas. ¿Era necesario? Sí. ¿Para qué? Para poder volver a tener esa conexión con sus hermanos. No a Joseph, pero sus hermanos sí. Tiene que reconocer el error. Sus hermanos tienen que conocer el error y rectificar. Esta es la enseñanza que nos muestra que una vez que los hermanos de Joseph rectifiquen y hagan un teshuvah genuino, tendrán un reencuentro con su hermano, donde Joseph ahí sí se dará a conocer. Entonces, mientras no entendamos estos escenarios, este proceso, que es el proceso de nuestro tikkun, los problemas siempre estarán sucediendo hasta que reparemos el error. Repito, siempre estará sucediendo los escenarios, entre comillas, problemas, distanciamientos, entre comillas, que muchas veces tú que odias, te pones rebelde, rencoroso, resentido contra, a lo mejor cuando estamos hablando dentro de la familia de Joseph, pues obviamente esto es lo que estaba pasando también, pero siempre sucederá escenarios. ¿Por qué? Porque no se ha reparado el error. Entonces, reparemos el error, o sea, hagamos el tikkun. Es importante. Además, si es que no se repara el error, no se podrá elevar espiritualmente. Puede pasar muchos años que vivirá en el mismo estado de siempre, ¿sí? Con su problema. Pobreza, problemas familiares, problemas económicos, bueno, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no ha trabajado en el tikkun, en la rectificación personal que es necesario. Por esto, mis amados hermanos, cuando vemos con mucha atención con respecto a la reparación, ¿sí? A la reparación al respecto de los hermanos de Joseph, ¿sí? Y la ocultación de Joseph es porque en cierto modo sus hermanos todavía no han procedido al tikkun, o sea, por sus hechos que hicieron, no han procedido. Este acto que trajo una separación, como le dije un momento, por el lapso de 22 años aproximadamente. Por esta razón, Joseph, en cambio, que entendió esa reparación, esa separación, ese dolor, sin embargo, Joseph, que estuvo en un nivel espiritual muy elevado, entendió que era necesario que sus hermanos primero reconocieran y hicieran teshuvah y el tikkun, pero no para favorecer, obviamente, esto era para favorecer a Yosef, sino para que sus hermanos tomen, ¿qué? Como dije hace un momento, responsabilidad y corrijan y ellos también se eleven. Ese es el objetivo. Una vez corregido, una vez rectificado, pues esa es la elevación espiritual, porque Joseph estaba haciendo en ese nivel espiritual, pero necesariamente que sus hermanos también, él quería ayudarles
a que eleven esa vida espiritual, era necesario el ticún, era necesario esos escenarios. Y entonces se retorne esa conexión de familia, se retome otra vez. Entonces cuando Joseph, aunque vuelvo repito, él les reconoció, pero no se da a conocer a sus hermanos, era porque era necesario primero este paso. Entonces, ahora reflexionemos. Toda esta alusión que estoy hablando es lo mismo que hoy en día. Hoy en día todos tenemos, recuerde que estoy diciendo todos tenemos que trabajar en este proceso. Aunque unos hemos entendido y procedemos a la corrección, rectificación, o sea, el tikkun, pero también hay otros que no están haciendo este proceso. Y por lo tanto, aunque Yeshua nos reconoce, pero no se da a manifestarse porque no estás trabajando en la rectificación. Quizás, a lo mejor estarás esperando que pasen tal vez 22 años tú también, como en el caso de los hermanos de Joseph, para entender que hay que reparar el error. Pero debo decirte, no es necesario. No es necesario que pase mucho tiempo, ni esperes los duros escenarios que pueden manifestarse para entender que debes rectificar. Quizás muchos anhelan la manifestación del Mashiach, pero como no hay el tikkun, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay tikkun? Porque sigues culpando a otros, diciendo todo es por tu culpa, tú no cambias, no se revelará la luz del Mashiach, así como Joseph no se dio a revelar a sus hermanos. Este es un escenario, una alusión que se dio muy maravilloso para reflexionar también para nosotros. Pero cuando los hermanos, miren, cuando los hermanos tomaron responsabilidad de sus actos cometidos, vino esa conexión y esa revelación espiritual. Por eso, todo es cuando los hermanos de Dios se proceden a rectificar, o sea, a hacer el tikkun por su reconocimiento que cada uno hizo, como dice la misma Torah, cada uno dice, cada cual decía a su hermano, cada cual decía a su hermano. Es lo que está diciendo la Torah 42:21 de Bereshit, o Génesis 42:21. ¿Y qué decían ellos? De cierto, somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estaban dándose cuenta, ¿sí? Este proceso, este proceso les llevó a que sus hermanos se rebelase. Pues así es necesario entonces que cada uno de nosotros entendamos que es importante el tikkun para que se revele Mashiach en nuestras vidas y entremos ser parte de esa armonía con nuestro entorno y la luz siga manifestándose, para lo cual tenemos que desechar todo, absolutamente, y así lo dice el Sheliach Shaul. ¿Qué dice en la escritura? Dice, por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al adversario. 29. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. 31. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira, y grito airado y maledicencia, junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos con los otros, como también Elohim os perdonó en Yeshua HaMashiach. Efesios capítulo 4, 25 al 27 y luego 29, 31 y 32. Como podemos ver todo este proceso, mis amados hermanos, el tikkun personal es importante. Desechar lo que hace daño a cada uno de nosotros y
a nuestro entorno. Por esto hay que desechar de estar culpando a los demás. No culpes tu problema a los demás y dejar de estar diciendo que los demás te odian, que los demás te rechazan. Eso es tu falsa visión que hace ver tu deseo egoísta, que muchos te están diciendo que no te valoran y así muchas cosas, etcétera, etcétera, que piensas. Cuando estés solo, cuando estés solo con este pensar, solo estás retardando tu proceso y estás yéndote cada vez más a ese valle de sombra que muchas veces te cautiva y no te deja salir. Pues por esta razón es importante enmarcarnos, mis amados hermanos, en la propuesta de nuestro Yeshua, justo Yeshua Hamashiach, que con su nivel espiritual que él alcanzó, ¿sí? Con su Kedushá o santidad, que superó a todo, nos ayuda a nuestro proceso, que tuvo que decirnos. ¿Qué es lo que tuvo que decirnos? Ya lo vimos que Él es, yo soy hijo y la luz del mundo, ¿no es cierto? Ahora, Él dice, ahora, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los Shamai, que está en los cielos. Mateo 5:16. Entonces, ¿qué nos enseñó Yeshua para detener con esto? Con esta situación que muchas veces nosotros tenemos que reparar con este ticún. Detener todos estos actos irresponsables de estar culpando a otros. ¿Qué dijo Yeshua? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué miras, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Por eso le dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Libro de Mateo, capítulo 1, versos 1, 3 y 5. Cuando sucede, mis amados hermanos, todo esto, cuando superemos nuestro propio ego y rectifiquemos, hagamos tikkun, cuando conozcamos, ¿sí? Como dije, cuando dejemos de estar echando la culpa a los demás, es decir, cuando aceptemos nuestras responsabilidades equivocadas que estamos viviendo del pasado, estaremos cerrando las puertas que habíamos abierto, puertas que nos estaban llevando a un laberinto de problemas. Y una vez cerrada, sí, mis hermanos, una vez cerradas, podremos reconocer a Yeshua. Este viene con la alusión, así como los hermanos de Joseph lograron luego reconocer. Y se compungieron con su hermano y se abrazaron. Pero todo esto era parte de Joseph cuando Joseph les abrazó y se dio a conocer a sus hermanos. Dijo, yo soy vuestro hermano. Sí, nuestro Mele Yeshua HaMashiach se dará a conocer y nos abrazará y nos recibirá en esos brazos y nos guiará y nos dirá que vosotros sois la luz del mundo y nos impulsará, nos fortalecerá, porque todo lo que Él nos hizo en su nivel espiritual es para que nosotros también fortalezcamos y hagamos. ¿Sí? Entonces, es necesario hacer el tikkun, o sea, corregir, restaurar. Primero, ¿en dónde? Primero en nuestro interior. Yeshua le dijo, mira, primero mírate la viga que tienes para que puedas ayudar y mirar y sacar, a lo mejor considera la viga de la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Primero, nuestro interior. ¿Para qué? Para dejar de juzgar, para dejar de mirar la paja
Y cuando nosotros comencemos a hacer el tikkun y veamos la responsabilidad de nuestra vida, entonces vendrá la reconciliación familiar. Tanto la familia y la emuná como nuestro entorno. Y, y sabrás que no hay ningún valor que pueda superar a esto. No hay valor que pueda superar esto. Y más que nada, la elevación espiritual que tendremos cada uno en nuestra vida, de esa luz espiritual y entendimiento en todo, la bendición que será en abundante y tendrás libertad verdadera. Llegará el gozo, la amistad, la armonía, la felicidad, etcétera, etcétera. Es lo que llegó con toda esta historia de los hermanos de Joseph. Llegó cuando ellos reconocieron todo este acto, llegó el momento cuando ellos prácticamente miraron que su hermano no tuvo, aunque ellos más tarde lo dijeron, pero ¿y ahora qué pasará si a nuestro padre ha, ha partido, ya se ha muerto, y ahora él se querrá vengar? Pero no, Joseph más bien les dijo, no, no se preocupe, todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, no es nada para nada malo que ha sucedido. Más bien, mejor tenemos que agradecer al Eterno, porque todo fue para bien. Mire dónde estamos. Es importante, mis amados hermanos, nuestro tikkun, nuestra rectificación de nuestras vidas y hacerlo. Como he dicho en el trayecto, no estemos echando la culpa a los demás, ni tampoco estemos viviendo en ese complejo de vida que muchas veces hace pensar que tú no eres valorado en nada. Al contrario, pienso que tú tienes de mucho valor ante los ojos del Eterno, ante los ojos de quien te rodea, pero tú eres el que miras a lo mejor el error equivocado tuyo y piensas que ellos te están haciendo de esa naturaleza. Es porque, como dijo Yeshua, si está la viga en tu ojo, en mi ojo, ¿cómo podemos ver la paja que hay en la otra parte? Es imposible. Entonces, mis amados Ejim y Ahiot, les deseo que el Eterno les bendiga, que esta semana sea un proceso de semana de trabajar en nuestro interior, en nuestro tikkun, trabajar en nuestra rectificación, reconocer el error y tomar responsabilidad. Y entonces hagamos el proceso de rectificar. No simplemente que reconocer, sino de rectificar. Que sea una bendición enorme en esta semana. Les deseo a cada uno de vosotros, mis amados hermanos y hermanas. Como vuelvo repito, deseas compartir el video, compártelo, que sea una bendición para otros y también podamos entender la grandeza, la misericordia, el ajaba del Eterno que tiene para cada uno de nosotros. Comencemos a hacer esa eh, introspección de por qué estoy en esta manera con mi hermano, físicamente a lo mejor de la familia, y de Emuná, ¿por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué hay ese distanciamiento? Como dije, no esperemos que pase 22 años como pasaron con los hermanos de Joseph, para recién comenzar a reconocer el por qué les está pasando muchas cosas en sus vidas. No, identifica el error y rectifica. Trabajemos, hagamos lo que tenemos que hacer porque somos llamados para hacer el equilibrio en este mundo. Bendiciones a cada uno de vosotros, mis amados Sahim y Ahiom. Que el Eterno les bendiga y hasta una próxima ocasión.